A continuación, presentaré los avances de tesis respecto a la metodología del trabajo que se está realizando en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo para el doctorado de Economía Pública y Desarrollo Local. Este trabajo de investigación lleva por título Impacto económico del turismo idiomático en la configuración de organizaciones productivas para el desarrollo local de Solidaridad Quintana Roo. A modo de introducción, esta investigación parte de la actividad predominante en Quintana Roo, como es el turismo, y que los datos agregados no distinguen el comportamiento de cada segmento turístico existente en el Estado, siendo algunos segmentos potencialmente más sostenibles que el modelo de desarrollo actual, según la literatura. El marco teórico de esta investigación está en torno al desarrollo local. El espacio local es donde se debe empezar a dar solución a los problemas con el fin de llegar a solucionar los que son de escala global, como nos dice Albuquerque. En el proceso del desarrollo local, el actor local es un agente clave. El desarrollo local implica un proceso de desarrollo endógeno liderado por la población local y la proximidad, por tanto, es un factor significativo en las políticas públicas, dado que es donde vive la gente. Las preguntas de investigación que se plantean en esta investigación son las siguientes. ¿Cuáles son los patrones de consumo del turismo idiomático en el municipio de Solidaridad? ¿El consumo del turista idiomático promueve el desarrollo local a partir de organizaciones productivas de pequeña escala en el municipio de Solidaridad? ¿Cómo incide el turismo idiomático en el desarrollo local? Se plantea en este trabajo la siguiente hipótesis. El consumo del turista idiomático tiene un impacto económico que propicia el desarrollo local en el municipio de Solidaridad a través de la configuración de organizaciones productivas de pequeña escala. Por tanto, se plantea el siguiente objetivo general, que es analizar el impacto económico del consumo del turista idiomático en la configuración de las organizaciones productivas del municipio de Solidaridad para valorar si este segmento turístico puede contribuir o no al desarrollo local. La metodología que se plantea para realizar este estudio es de corte transversal, el diseño del estudio es observacional, con métodos cuantitativos, la unidad de análisis es individual, serán los turistas idiomáticos, y el diseño es tipo de encuesta, con lo cual se trabajarán con datos primarios. El diseño muestral será probabilístico. El tamaño se calculará con la fórmula para estimar una proporción poblacional y la técnica de selección de unidades de análisis será el muestreo sistemático. Los criterios de inclusión serán que sea una persona extranjera mayor de 18 años, que tenga una estancia en el país inferior a 1 año, que no realice ningún trabajo remunerado en México y que aprenda español en un centro de enseñanza de lengua extranjera en el municipio de Solidaridad. Y los criterios de exclusión serán que el motivo principal del viaje no sea el aprendizaje de idiomas. Para este trabajo se plantean 4 objetivos específicos. En primer lugar, la identificación de la población de estudio y de su contexto de aprendizaje formal de español. Dado que no hay datos previos en fuentes secundarias, oficiales ni estudios previos en torno al turismo idiomático, se tiene que identificar la población. Para ello, se identificaron escuelas de enseñanza de español como lengua extranjera en la fuente secundaria como el DNUE. Se hizo una invitación oficial a las escuelas identificadas para colaborar en el proyecto. Se diseñó un guión de una entrevista semiestructurada basada en Camarena para aplicar a los responsables de las escuelas. Estas entrevistas semiestructuradas se aplicaron a 3 directores de las escuelas que quisieron participar en este estudio. Para analizar la información se usarán el método
cuantitativo. Estas son las variables que guían la entrevista semiestructurada, con una dimensión relativa a la escuela de enseñanza de lengua extranjera, que le llamamos L, y otra dimensión respecto a los estudiantes de lengua que aprenden español como lengua extranjera. Estas variables se analizarán con estadísticos descriptivos, como frecuencias relativas, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. El resultado preliminar de este estudio que se obtuvo de estas entrevistas semiestructuradas fue una población de 720 turistas idiomáticos en 2001 en 3 escuelas que colaboraron con nosotros y, por tanto, la estimación de la muestra es de 250 turistas idiomáticos. Para cumplir el objetivo específico 2, que es analizar el consumo del turista idiomático en el municipio de Solidaridad, se toma el concepto de demanda turística de Bouillon y, adaptado a nuestro concepto, a esta investigación, será la demanda del turismo idiomático referido a aquel producto turístico con ciertos atributos, valores y servicios que un turista idiomático consume para satisfacer sus necesidades de ocio y aprendizaje del español como lengua extranjera. A continuación se muestran la operacionalización de las variables que guiarán el cuestionario para este segundo objetivo. Vemos en esta tabla el concepto que guía, del cual se parte para demanda del turismo idiomático, y de aquí surgen las dimensiones sociodemográficas, circunstancias del viaje, comportamiento idiomático, patrón de consumo turístico, preferencias y satisfacción. Aquí tenemos todas las variables, qué tipo de variables son, cómo están expresadas, el tratamiento que se le dará a cada variable y su técnica de análisis. El objetivo específico 2, entonces, tiene el siguiente flujo. Se diseñó el instrumento, que es el cuestionario, se hizo una adaptación transcultural del instrumento, es decir, del español al inglés, y en estos momentos se está haciendo una prueba piloto para ver su viabilidad en el tiempo, inteligibilidad y el tipo de formato que se va a aplicar, si va a ser en formato de papel escrito o va a ser en digital mediante Google Forms. Posteriormente, en el primer semestre del 2023, se aplicará el cuestionario, después se organizará la información y se analizará con la técnica de análisis de conglomerados, la técnica de análisis de conglomerados en 2 fases, o clúster bietápico. Esta técnica de análisis crea segmentos o subgrupos de individuos heterogéneos entre sí y homogéneos dentro de cada uno de los subgrupos. Esta técnica ha sido utilizada en diferentes estudios de turismo, como en la segmentación del gasto turístico en Canarias o el turismo médico. Pero ¿por qué segmentar? Porque para favorecer el desarrollo local se requieren modelos de producción orientados a la segmentación del mercado para diferenciar el producto, y para ello se precisa conocer el comportamiento del consumidor. En este caso, el comportamiento del consumidor del turismo idiomático. Tales segmentos se crearán a partir de cada nivel de ingresos, dado que el ingreso es el factor que limita la demanda de los consumidores. Así tenemos que para hacer este análisis se tomarán en cuenta las variables de tipo de consumo y el gasto por tipo de consumo. Con los resultados de los conglomerados de este análisis, en 2 fases, se hará una caracterización sociodemográfica de cada conglomerado identificado a partir de cada patrón de consumo. Siguiendo con el objetivo específico 3, que es determinar la configuración de las organizaciones productivas suministradoras de bienes y servicios al turismo idiomático, tenemos que las microempresas pequeñas y medianas son un potencial estratégico para la economía local porque son las que predominan.
en México. Y en especial en Quintana Roo, el 99% de las empresas son MIPYMES. En concreto, 79% son microempresas, el 17% son pequeñas y el 2% son medianas empresas. Información que se ha obtenido en los censos económicos del DNUE. En contraste, las MIPYMES compiten con las grandes empresas, pero en contraste con las grandes empresas, las MIPYMES priorizan la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población local y la autopreservación en el tiempo. Así, para este objetivo 3 se plantean dos actividades. La primera será clasificación de las organizaciones productivas por cada categoría de cada tipo de actividad económica según su tamaño y según su alcance. Es decir, según su tamaño, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, y su alcance geográfico si es local, regional, nacional o transnacional. Y se realizará un índice simple. Otra actividad que se realizará será determinar la concentración del mercado de las organizaciones productivas por cada tipo de actividad económica con el índice Gensfield-Hirschman. Se tomarán el tipo de cada categoría de cada tipo de actividad económica y se tendrá en cuenta el número de turistas en cada una de las categorías por cada tipo de actividad para tener el índice de Hirschman. Y por último, el objetivo específico 4 será construir un índice turístico de incidencia en el desarrollo local, que le llamamos ITIDEL. Este índice, las técnicas para construcción de índices en general se diferencian por su forma de ponderar y agregar los indicadores al sistema inicial. Las técnicas más relevantes en estudios transversales, como es el que estamos planteando, prestan atención a la reducción de la subjetividad, facilidad de interpretación de datos y la complejidad operacional. Entre las técnicas que más predominan son las agregaciones simples, los métodos participativos y los métodos estadísticos con técnicas de análisis multivariante, como es el análisis de componentes principales, que es con el que vamos a trabajar para construir este índice. El análisis de componentes principales es una técnica que trata de explicar el mayor porcentaje de la variabilidad de los datos con el menor número de variables. Una de las ventajas de este análisis es que no se determina inicialmente el peso de las variables, sino que se determina mediante este análisis. También tiene en cuenta las relaciones causales, por lo tanto se evita la doble contabilización de la información. Y como inconveniente, pues el análisis de componentes principales minimiza la contribución de las variables menos correlacionadas y tiene alta sensibilidad ante modificaciones en las bases de datos inicial. Entonces, para construir este índice, nuestra variable no observada será la incidencia turística en el desarrollo local. Para las variables iniciales para la construcción de este índice serán las relativas de las fuentes primarias de este cuestionario que se va a realizar y bueno, pues son las variables de consumo, de configuración de las organizaciones productivas, de la escuela, del viaje, de paquete de alojamiento, de preferencias y satisfacción. Se realizará con un análisis de componentes principales categóricos porque permite variables tanto numéricas como categóricas y pues se extraerá el factor de ponderación para cada una de las variables con el porcentaje de la varianza explicada. Y así se construirá este índice ITIDEL. A cada variable se le aplicará su factor de ponderación. Y tendrá irá de 0 a 1, siendo el óptimo 1. 1 será
lo que más favorece al desarrollo local y 0 será lo que menos favorece al desarrollo local.